Bien, nuevamente buenas noches y bienvenido a la tutoría número 5. En este momento les estoy proyectando lo que es la presentación que se ha elaborado para lo que es el día de ahora. Como saben, es la tutoría correspondiente al sábado 29 Ya de se mayo. ve, No sé si ya les profe. aparece visible. Perfecto, gracias. Como Mm. saben, es la tutoría ordinaria número 5, correspondiente a la asignatura Fundamentos y Metodología de la Investigación 2 de la licenciatura en Informática Educativa. Yo soy el tutor encargado del grupo Virtual 1, el coordinador de la asignatura el licenciado José Alexander Ávalo Fuentes, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. La agenda que se ha previsto desarrollar el día de ahora, pues consta de lo que es salud y bienvenida, que obviamente es lo que se desarrolló previo al inicio de la grabación, ¿no? Tenemos un pequeño sondeo de lectura sobre los contenidos propuestos en la agenda para desarrollar el día de ahora, ¿no? Que es el contenido 3.1, que son conceptos, tipos, características y diferencias, y el material o el resumen 3.2, que es los métodos de una investigación en educación según el enfoque cualitativo. Ahí vamos a hablar de lo que es la teoría fundamentada, diseño semántico, diseño emergente y el diseño constructivista. Y al final tenemos lo que es la despedida, en la que ustedes tendrán el espacio para que puedan eh, 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 plantear lo que es sus preguntas, sus dudas o comentarios que tengan, ya sea sobre los temas abordados o sobre los materiales de lectura, ¿no? O sobre los avances del trabajo que se está entregando, ¿no? Dentro de los recordatorios que tenemos para el día de ahora, primero recordarles la fecha de la entrega del trabajo final de investigación, ¿no? Que tiene como fecha límite el domingo 6 de junio. Si observamos nuestro calendario, nos vamos a dar cuenta que tenemos todavía una semana, ¿no? Bueno, menos de una semana, ¿no? Ya estamos 31, nos estarían quedando 6 días disponibles. El horario es a más tardar a las 11:55 del día 6, sin prórroga. ¿Por qué no se da prórroga? Pues que el dar una prórroga causaría retrasos en lo que son las calificaciones de esos trabajos. Como saben, aquí en este último avance, o en esta entrega final, mejor dicho, se deben entregar las correcciones de las observaciones tanto del primer avance como del segundo avance. Entonces, requiere un poco más de tiempo para la calificación o para poder calificar cada uno de los trabajos. Entonces, por esa razón es que no se les pudiese dar prórroga y por eso mismo que se les da un tiempo prudencial, ¿no? Para que puedan ejecutar todas las observaciones que se han establecido, ¿no? En los primer y segundo avance. También eso choca a veces con el desarrollo de otras actividades por parte de nosotros los tutores. A veces tenemos que calificar actividades de otras asignaturas y pues a veces se nos acumulan bastantes actividades y eso dificulta. Así como ustedes a veces se programan qué días van a trabajar qué tareas, así nosotros también nos programamos qué días calificamos qué actividades, ¿no? Entonces a veces se juntan, ¿no? Y la idea es que nos tomemos el tiempo prudencial para cada uno de los trabajos para poderles dar una buena eh, revisión a todos los trabajos, ¿no? También otro de los recordatorios es sobre los horarios de atención. Como lo habíamos establecido, son los días viernes de 8 a 9. Recordarles que siempre que tenemos lo que es la tutoría ordinaria, como es el caso del día de ahora, tenemos lo que es una tutoría de repaso. Estas tutorías habían estado siendo enfocadas a solventar lo que son las observaciones que se han realizado en los diferentes avances que se han ido presentando. En este caso, casi, bueno, en la última nadie se conectó. Supongo yo que no hay dudas sobre las observaciones o no las quisieron expresar. Eh, pero que en la última tutoría, como ya van a haber entregado el trabajo final, vamos a tratar de orientarla a dar algún repaso sobre alguno de los contenidos que hemos visto o sobre alguno de los contenidos que se ha propuesto para desarrollar en la última tutoría, ¿no? También recordarles acá recordarles la fecha de realización del tercer examen corto.
que tiene como fecha el día 13 de junio, en el cual solamente se evaluarán los dos contenidos que se mencionan acá. El de la teoría fundamentada, que es el contenido 3.2.1, y el contenido 3.2.2, que es el diseño y método etnográfico, fenomenológico y narrativo. Se lo menciono acá para que vayan leyendo los materiales si no lo han hecho, y estén con el conocimiento, ¿no?, de estos contenidos, o que estos contenidos son los que se les evaluarán el día 13 de junio. También el último recordatorio es que la realización de la segunda prueba ordinaria es el día 19 de junio, en el horario que se indicará según coordinación de carrera y que posteriormente se publicará en plataforma. En esta prueba se evaluarán los contenidos desde el 2.2 hasta el 3.3. Es decir, iniciamos desde el contenido 2.2 y todos los contenidos siguientes hasta llegar al contenido 3.3. Esos son los contenidos que se estarían evaluando en la prueba ordinaria número 2, que sería realizada el día 19 de junio. El horario todavía ahí se les va a publicar en plataforma. Estamos pendientes con el horario en el que se va a realizar. No sé si hasta acá hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran expresar, pues lo pueden hacer. Respecto de este trabajo, ¿verdad que no hay defensa, licenciado? No, únicamente se le calificará con base a la rúbrica que ustedes pueden Vaya. encontrar en plataforma. Sí, Sí, muchas gracias. de nada. No sé si alguien más tiene alguna consulta sobre los recordatorios. Bien, si no hay preguntas o comentarios, entonces pasamos a una pequeña reflexión que he querido compartir con ustedes el día de ahora. Se las voy leyendo y ustedes la analizan y me dicen su punto de vista o sus comentarios que tengan con referencia a lo que es la imagen, ¿no? Dice acá, lo más importante es la persona que eres, sin importar la profesión que tengas, lo que estudiaste o el cargo obtenido. Lo importante es lo que hay en tu corazón. No descalifiques a ningún ser, no tienes, todos tienen algo que enseñarte y tú tienes algo que aprender, ¿no? Entonces no sé qué recuerdo que se les viene a la mente con la frase que les acabo de leer, lo que podemos observar en la imagen. Bueno, en mi forma de pensar, yo creo de que muchas veces no podemos nosotros creernos, digamos, más que los demás, quizás porque estemos estudiando. Hay gente que solo porque estudia ya no quiere hablarle a los vecinos o a las otras personas con las que antes se llevaba, sino que más allá de lo profesional que podamos llegar a ser, tenemos que siempre, bueno, ser lo que somos y también valorar a los demás tal y como son, no importando que si son o no son estudiados, simplemente apreciar de cada persona lo que es, su forma de ser, no su capacidad, digamos, sino su ser en sí, su persona. Perfecto, Eso. gracias. Sí, de hecho va enfocado en eso, ¿no? Quizás quisiera compartir con ustedes una pequeña historia, ¿no?, que yo viví y por eso decidí compartir esta reflexión con ustedes. Hace algunos años yo trabajé en un colegio dando clases, ¿no? Y tuve quizás una experiencia bastante agradable. Eh, yo recuerdo que cierto día, bueno, me asignaron a mí una aula donde la pizarra o el pizarrón estaba manchado, o sea, había tenido quizás un mal uso, y estaba todo manchado. Entonces, yo por más que lo traté de limpiar,
recuerdo que no fue posible. O sea, yo lo limpiaba y pues normalmente y no, pues, no mejoraba el pizarrón, no se seguía viendo manchado. Y recuerdo que llegó, o sea, me vio, pasó la muchacha que hacía la limpieza y me vio que estaba tratando de limpiarlo. Entonces llegó y me ofreció su ayuda. Y recuerdo que un estudiante se burló porque le dijo de que si yo, que me dedicaba a dar clases, no sabía cómo limpiarlo, pues ella menos. O sea, algo así, recuerdo un comentario bien despectivo que hizo el alumno y yo le invité a pasar y que me ayudara a limpiar. Y recuerdo que llevó alcohol, mojó un papel higiénico con alcohol y limpió la pizarra y salió bastante parte de la mancha con alcohol y me explicaba ella que de esa forma no se pierde lo que es el acrílico, que a veces sí se pierde con lo que es la grasa de las manos, cuando borramos con las manos, y me estuvo explicando que a ella le habían enseñado que así se limpiaba el pizarrón. Entonces, para mí fue bastante, digamos, aprender algo nuevo eh, de alguien que a priori uno pudiese estar en la postura del estudiante y pensar que no tiene nada que enseñarnos. Y no es así, no todos los días nosotros aprendemos algo nuevo y lo aprendemos de cualquier persona, sin importar la profesión, sin importar a qué se dedica, los conocimientos que saben. Nosotros a veces no conocemos todos esos conocimientos que esa persona puede tener y que nos puede directamente transmitir a nosotros, ¿no? Entonces, directamente por eso es que les he querido compartir esta pequeña historia y esta pequeña reflexión, ¿no? Incentivándolos siempre a que nos preparemos y a que el hecho de tener un grado académico, si es que lo llegamos a tener, no sé, que algún día conseguimos este objetivo que es el que cada uno de ustedes se ha propuesto, siempre tengamos esa parte, ¿no? de aceptar consejos, de aceptar información, de aprender todo lo que sea posible de otras personas, ¿no? Que tal vez no han tenido la misma suerte que nosotros. Entonces, básicamente ahí va orientada la reflexión. No sé si alguien más quiere abordar algo o pasamos a lo que es el sondeo de lectura. Con lo que usted dijo, licenciado, lo que yo estaba pensando es de que a veces las personas quizás se aprende más de la experiencia que se está viviendo que de lo que nosotros podamos tener en nuestra cabeza. Y en ese caso creo que así pasó. O sea, los alumnos quizás veían en usted el docente, digamos, el que todo lo puede, porque muchas veces así creen que el docente todo lo puede, o hay docentes que igual creen que todo lo pueden. Entonces, en ese caso, la muchacha, como le explicó todavía que a ella sí le habían explicado que se limpiaba, también a veces la experiencia igual pasa con la gente adulta, ¿va? A veces uno no quiere que le digan cosas y al final ellos tienen la razón por la experiencia también que han tenido, se aprenden de todos lados, en pocas palabras, se aprende de la experiencia, de nuestra vivencia y aunque nosotros también nos estemos formando, también de la experiencia se va a aprender de cualquier persona. Correcto, correcto, así es. Gracias por la participación. Vamos a pasar entonces a lo que es el sondeo de lectura. Para el sondeo de lectura he abordado o pretendo abordar esas dos preguntas. Han sido extraídas básicamente de lo que es el material propuesto para desarrollar el día de ahora en agenda. La primera pregunta es solo mencionar dos estrategias metodológicas cualitativas. Ahí en el material aparecen varias, ¿no? Algunas quizás para ser un poco más específico, son 6, si no me equivoco. Solo sería mencionar mencionar 2 de las 6 que aparecen ahí. Y la segunda pregunta, ¿cómo se puede utilizar la investigación-acción dentro de la educación o en la educación? Básicamente esas son las dos preguntas que he planteado para abordar el día de ahora. No sé si alguno quiere colaborarme participando con cualquiera de las dos, solo me dice con cualquiera de las dos y pues se le abordará el espacio.
repito las preguntas. En la primera solo es mencionar 2 de las 6 estrategias de la metodología cualitativa que aparecen ahí en el material, ¿no? Solo es únicamente mencionarlas. Y en la segunda pregunta es básicamente cómo se puede utilizar la investigación-acción en la educación. No sé si alguno desea participar, pues tiene el espacio, me dice con cuál de las 2 preguntas. Estos mis compañeros son bien tímidos, licenciado. Así veo. Todos son tímidos, ya ves. Yo Sí. hasta le voy a aburrir yo hablando. Dígame. Pero la verdad que no he leído mucho, ¿para qué le voy a mentir? Yo estoy un poco atrasada en eso. Ok. Sí, Bien, quizás para ir avanzando, vamos a dejarlas planteadas. Si no hemos leído el material, pues los invito a que lo leamos. Como ya vieron, son contenidos que van a ser, creo que alguien respondió en los comentarios, vamos a ver. Dice Abel, triangulación y observación participante. Sí, observación participante y triangulación son 2, efectivamente. Abel, muchas gracias por la participación. Bien, la otra pregunta pues la vamos a dejar planteada. Como les digo, les invito a que leamos el material. Como ya vieron, van a ser temas que se van a abordar en la segunda prueba ordinaria, y pues que es importante, ¿no?, que vayamos siguiendo lo que es la ruta de aprendizaje, y pues los materiales propuestos los vayamos leyendo, ¿no? Llevemos la lectura bastante al día, porque si se les acumula al final, después va a ser bastante difícil que comprendamos todos los contenidos de un solo, ¿no? Es bastante más difícil. Bien, el primer contenido a abordar el día de ahora son conceptos, tipos y características y diferencias, ¿no? Dentro del resumen que plantea el contenido 3.1, nos dice que se presenta una serie de conceptos, tipos, características y diferencias entre los métodos de abordaje de una investigación cualitativa aplicada directamente a la educación. Y nos podemos preguntar el por qué cualitativo. A veces se emplean enfoques mixtos dependiendo de los objetivos, pero en la mayoría de, digamos, investigaciones que se desarrollan directamente en el ámbito educativo o en educación, mejor dicho, la metodología o, digamos, el enfoque predominante para abordar esos problemas que se dan en educación siempre vienen siendo, en la mayoría de los casos, son con el enfoque cualitativo, ¿no? O incluso en algunas veces, como lo mencioné acá, se utilizan lo que son los enfoques mixtos. Ahora bien, dentro del desarrollo del contenido o del resumen del contenido, nos dice que la investigación educativa constituye un campo complejo en el cual se integran y tensionan distintas disciplinas como la psicología, sociología, antropología, pedagogía, economía, etcétera. Eso lo podemos ver reflejado. Algunos autores, por ejemplo, abordan el tiempo, ¿no?, de que un estudiante puede estar prestando atención, ¿no?, en el desarrollo de una clase, dependiendo de la edad. A veces ronda entre los 8, 10 minutos, 15 minutos, incluso a veces lo abordan desde otras temáticas en educación, por ejemplo, eh, algunas dificultades, ¿no? Hace poco veíamos la aparición en el área de las matemáticas de lo que es la discalculia, que prácticamente es aquellos estudiantes que tienen dificultades para entender conceptos matemáticos. Entonces, así hay muchos temas, muchas problemáticas que se abordan dentro de la educación, que tienen esas distintas ramas, ¿no?, o distintas disciplinas de las cuales se abordan. Aquí se mencionan algunas de ellas, pero pueden ser muchas más, ¿no? De hecho, acá en la imagen nos aparece lo que es
la filosofía, economía, psicología, arquitectura, música, pintura, historia, etcétera, ¿no? También nos dice que los métodos cualitativos suelen resultar más apropiados para el campo educativo en general, según lo demuestran la práctica misma de la educación. En tanto, se propone superar la dicotomía entre la atención teórica y la práctica, ¿no? Es decir, básicamente cuando abordamos temas educativos, a veces quedan desde un punto de vista teórico y a veces lo ponemos en práctica. A veces incluso más que todo antes, cuando no se contaba con las que son las tecnologías de la información y la comunicación, habían teorías sobre la educación que emergían en países como España o países más desarrollados, ¿no? Que tardaban a veces 10 o 15 años en llegar directamente, por ejemplo, a países como el nuestro y a ser aplicables en países como el nuestro. Hoy en día, tarda quizás un tanto menos de tiempo por el hecho de que contamos con esas tecnologías de información y comunicación y por esta razón esas tecnologías nos permiten a nosotros darnos cuenta de qué pasa en el mundo, ¿no? Qué temas se están abordando a nivel mundial, qué temas están dando resultados y qué problemáticas se están resolviendo con esos temas. Un ejemplo bastante práctico que podemos ver actualmente es, por ejemplo, la metodología de Singapur, de la enseñanza, ¿no? Singapur era un país que tenía dificultades en la enseñanza de las matemáticas y generaron su propia metodología, desarrollaron investigaciones, propusieron lo que son libros de textos orientados a la resolución de problemas y mediante esta metodología proporcionada o creada por ellos mismos, se logró mejorar el rendimiento académico en sus estudiantes, lo que provocó que salieran bien en las pruebas, por ejemplo, la prueba PISA, que pone a competir diferentes países, ¿no? Mediante alguna serie de temas propuestos y mediante esto se hicieron conocer, ¿no? El hecho de mejorar su rendimiento académico hizo que todo el mundo pusiera su foco de atención directamente en Singapur. Entonces ahora, por ejemplo, en nuestro país ya estamos utilizando esa metodología a través de lo que es el programa de SMATE. Entonces, si se fijan, podemos ver cómo información nueva que está surgiendo en otros países a través de las tecnologías nosotros podemos llevarlas a la práctica. Obviamente como docentes tenemos un grado de responsabilidad bastante alto, ¿no? Es decir, no quiere decir que nosotros nos graduamos y que llegamos hasta ahí, ¿no? Y no nos vamos a seguir preparando. Siempre van surgiendo nuevas metodologías, van surgiendo nueva información, nuevas investigaciones que proporcionan soluciones a problemáticas que se dan en el día a día y parte del profesionalismo del docente es que pueda emplear esa información directamente en el quehacer cotidiano dentro del aula. A veces yo he tenido la fortuna quizás de toparme con docentes que realizan investigaciones dentro de sus propios salones de clases para ver si algunas metodologías funcionan más o menos que otras. Ejemplo de eso es lo que les mencionaba de las metodologías de enseñanza, ¿no? Versus el rendimiento académico de los estudiantes. Hay docentes que ponen en práctica esto y ven si funciona o no. También nos dice acá que sirviendo esencialmente a objetivos transformadores de la realidad a fin de modificar aspectos sustanciales como el proceso de producción y apropiación del conocimiento, ¿no? Es decir, a veces directamente la investigación en educación sirve para modificar algunos rasgos, puede ser directamente del entorno donde se desarrolla el estudiante o pueden ser para que se apropie de conocimiento directamente de una forma más, más significativa, ¿no? Nos dice también que la investigación educativa en el sistema formador docente se propone llevar a cabo un proceso continuo de aprendizaje que permita contribuir a la profesionalización del docente. A veces vemos al docente nosotros como alguien que únicamente va y llena recipientes, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es decir, únicamente va y danos lo que conoce, lo que sabe, ¿no? O genera lo que es un llenado, ¿no? En los estudiantes, ¿no? Sobre los conceptos, sobre la materia que imparte, pero cuando hablamos de profesionalización docente no nos referimos solo a eso, sino que nos referimos también a que el docente pueda seguir preparándose por su propia cuenta
y a poder cambiando, ¿no?, metodologías de enseñanza siempre y cuando los contextos se lo permiten. ¿Por qué hablo esto de los contextos? Porque muchas veces hay temáticas o información que se conoce que funciona en otros países, pero que al aplicarla en nuestro país no funciona de la misma forma o no funciona. Y esto es porque a veces los contextos tienen mucho que ver con la forma en que nos comportamos y actuamos, ¿no? De hecho, quizás un elemento que podemos ver en lo que es nuestra sociedad salvadoreña, ¿no?, o nuestro ambiente salvadoreño en educación, es el rechazo que existe de los docentes hacia asignaturas como matemática o como ciencia en las áreas de química, ¿no?, o física, que ya llevan una parte numérica, ya hay una predisposición directamente del estudiante al rechazo, y puede ser que para un docente sea interesante investigar qué es lo que genera o por qué se genera esa predisposición. Entonces eso es parte de su profesionalización, ¿no? El hecho de poder inmiscuirnos dentro de lo que es el proceso docente o el proceso de enseñanza-aprendizaje, toda esa información que él está leyendo o de la cual él se está empapando, ¿no?, y poderla llevar al campo laboral. La metodología cualitativa en las ciencias sociales tiene sus orígenes a finales del siglo XIX y es el resultado de sucesivas innovaciones respondiendo a diferentes tradiciones intelectuales provenientes de Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, etc. También nos dice que, sin embargo, las técnicas que emplean son mucho más antiguas. Por ejemplo, la observación descriptiva, la entrevista y otros métodos cualitativos son tan antiguos como la historia escrita, según Wax en 1971. También Wax nos señala que los orígenes del trabajo de campo pueden rastrearse hasta historiadores y viajeros escritores que van desde el griego Heródoto hasta Marco Polo, ¿no? También nos dice que esto solo a partir del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo que ahora denominamos métodos cualitativos fueron empleados conscientemente en la investigación social. Es decir, previo a esto, puede ser que se aplicaran estos métodos conscientes. Tal vez se utilizaba lo que es la observación, o lo que es entrevistas o cualquier otra técnica de recolección de información, pero tal vez no se hacía conscientemente como una técnica o como una metodología, sino que fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX que comenzó a hacerse de forma consciente. Ahora vamos a hablar de un término que a veces es poco conocido, o un tipo de investigación quizás un poco conocido, porque a veces nos quedamos con investigación cuantitativa, cualitativa y no profundizamos en los tipos de investigaciones cualitativas, que es la etnometodología. Nos dice que es la que estudia los métodos o procedimientos con los que los integrantes de una sociedad dan sentido a su vida cotidiana o actúen en ella. Si nos quedamos hasta acá, podemos poner un ejemplo bastante práctico que puede ser las civilizaciones antiguas, ¿no?, o lo que son las tribus indígenas, ¿no? Ellos tenían su forma de percibir lo que era la economía, la forma en que fabricaban sus casas o chozas. Es decir, tenían un sistema político, tenían un sistema educativo, tenían un sistema económico, y eso le daba sentido a su vida día a día, ¿no? Entonces, puede ser un ejemplo de etnometodología, ¿no?, o de una investigación etnometodológica. El saber qué le daba sentido a su vida cotidiana, ¿no?, para una de esas tribus. Obviamente no únicamente podemos hablar de eso. Cuando hablamos de métodos o procedimientos que utilizan los integrantes, también estamos hablando de qué hacemos en el día a día. Por ejemplo, cómo nos comportamos con otras personas, qué normas seguimos, cómo actuamos, cómo reaccionamos según qué incentivos. Todos estos elementos forman parte de lo que es la etnometodología. Nos dice también que un etnometodólogo estudia los modos en que las personas nos valemos de reglas culturales y percepciones del sentido común para hacer que la rutina cotidiana parezca como natural, explicable y sin ambigüedad.
Los significados son una realización práctica de los individuos en la sociedad. Por ejemplo, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿qué opinan ustedes de las personas que no trabajan directamente, digamos, por la subsistencia, sino que andan de forma errantes? Por ejemplo, estas personas que les dicen mochileros, que viajan de un lugar a otro con las condiciones mínimas de salubridad, a veces trabajando en los lugares a donde llegan y únicamente con el propósito de conocer los lugares a los que van, ¿no? Entonces puede ser que algunos de ustedes lo vean bien, que lo vean, que no entiendan por qué lo hacen, por qué actúan de esa forma, y no podemos entender el sentido del por qué ellos lo hacen así. Entonces, un metodólogo, etnometodólogo puede ser que quiere estudiar qué es lo que le da sentido a esa vida que llevan esas personas. Y así hay muchas problemáticas o muchas temáticas que podemos abordar en el día a día de las personas, es decir, qué le da sentido a la forma en que actúan día a día y que ellos lo perciben como natural. Tal vez para nosotros, tal vez si ustedes y yo somos de las personas que consideramos rutina diaria, por ejemplo, trabajar de lunes a sábado, de lunes a viernes, de 8 a 4 o 5 de la tarde, y ese es nuestro día a día. Pero nosotros, ¿por qué nos comportamos de esta forma? ¿Por qué lo percibimos esta rutina como algo natural? ¿Y cómo es que se explica que actuemos de esta forma? Entonces, si se fijan, hay muchas eh, cosas que dan sentido real a cómo nosotros actuamos y nos comportamos de acuerdo a ciertas normas que nosotros seguimos, ¿no? Entonces, eso es directamente lo que estudia la etnometodología. Ahora vamos a ver lo que es el interaccionalismo simbólico. Nos dice que existen tres premisas fundamentales que sustentan el interaccionalismo. Primero, las personas requieren para actuar tanto respecto a personas como a cosas una base de significados. Los significados que estas cosas y otras personas tienen sobre ellas. Eh, por ejemplo, a veces nosotros vemos gestos o conductas en las personas y no comprendemos el significado de esto. Yo recuerdo que yo estuve charlando con una persona que venía de España, era otro estudiante, había venido de visita al país porque tenía familiares en el país y llegó al instituto porque fue con un primo de él. Entonces me puse a platicar con él y me preguntaba qué significaba el choque de puños. Entonces, para él, veía que llegaba alguien nuevo y se unía en la conversación y se chocaban los puños sin decirse nada. Entonces, él quería saber qué significaba qué significado tenía esa acción. Entonces, a veces hay una base de cuestiones que están intrínsecas en nuestra forma de actuar que tienen un significado para nosotros, pero puede ser que alguien que lo vea de afuera no conozca ese significado o no entienda a qué se hace alusión. Entonces, yo le explicaba que se toma como un saludo, ¿no? Como yo le decía hola, buenos días o hola. Entonces, tal vez no directamente se traduzca como eso, pero a veces eso es lo que se quiere dar a entender. Número dos, nos dice también los significados son productos sociales, esto es, una persona aprende de los demás la forma de ver el mundo. A veces nosotros comprendemos o adoptamos como natural lo que vemos comúnmente que hacen los de nuestro alrededor. Por ejemplo, yo les decía lo de los mochileros, porque es un ejemplo bastante puntual de a veces gente que se les critica por la forma en que viven, ¿no? Tal vez porque nosotros hemos sido criados o vistos o provistos de una cultura diferente. Entonces, a veces esto de la forma en que vemos el mundo depende de dónde nos hemos criado. Por ejemplo, si vamos y comparamos la cultura de los árabes, con la cultura nuestra, la forma en que se comportan ellos con la forma en que nos comportamos nosotros, nos vamos a dar cuenta que la percepción del mundo es diferente. También la tercera premisa nos dice que los significados que los actores sociales asignan a las cosas y a las personas y asimismo son producto de un proceso de interpretación, es decir, de cómo interpretamos cada una de las acciones que nosotros o las demás personas hacen en el mundo real, no en el mundo explicable en el que nosotros compartimos o interactuamos.
Luego tenemos lo que es la investigación etnográfica, la investigación educativa en América Latina. Nos dice que en general hay acuerdos en que la investigación cualitativa apareció en el campo de la educación a través de dos vías. Primero, a través de la vía de la evaluación y segundo, la antropología de la educación. En las últimas décadas del siglo XX han traído nuevas perspectivas en cuanto a la investigación educativa, cuyo paradigma predominante había sido hasta entonces el positivista, eh, incrementándose el número de investigaciones educativas de tipo etnográficas. Hasta ese entonces, como lo menciona acá, había sido de tipo positivista. ¿Qué quiere decir que sea de tipo positivista? Si recordamos, el enfoque positivista es el que reconoce como la ciencia o lo que ha sido probado como la única información verdadera. También es la que se enfoca directamente a lo que son tipos de recolección o información que se puede recabar de forma cuantitativa, es decir, de forma numérica. Entonces, luego esto, o sea, ese era el predominante, no había sido hasta entonces, hasta ese momento, el predominante. Luego de esto, se incrementaron lo que son las investigaciones de tipo cualitativas, de tipo etnográfica. Ya veíamos lo que estudia los tipos de investigaciones etnográficos. También nos dice que el desarrollo de la investigación educativa en América Latina tiene como antecedentes las investigaciones cuantitativas, experimentales, las llamadas teorías de la reproducción, la pedagogía crítica de Freire y la investigación acción en Latinoamérica, siendo Falsbordas uno de sus exponentes principales. Y aquí tenemos algunas de las estrategias metodológicas utilizadas en la investigación cualitativa. Primero tenemos lo que es la triangulación, después tenemos lo que es la observación participante, después tenemos lo que es la observación no participante o observación externa. En cuarto punto tenemos lo que es la entrevista, el quinto punto son lo que conocemos como grupos focales o grupos focalizados. Y por último tenemos lo que es la investigación-acción. Vamos a revisar cada uno de ellos y algunas de las características que posee, ¿no? Por ejemplo, la triangulación. Nos dice que la triangulación es usada tanto para investigaciones cuantitativas como para investigaciones cualitativas. Se da cuando se combinan, por ejemplo, encuestas, que es un método cuantitativo de recolección de información, con entrevistas y observaciones, que estos serían de tipo cualitativo, ¿no? Estamos realizando una triangulación metodológica. ¿Por qué decimos que es una triangulación? Porque estamos verificando la información que recibimos, por ejemplo, a través de las encuestas, que sería de una forma cuantitativa, y lo que es una entrevista de forma cualitativa. A veces pasa que en una encuesta las personas responden al azar o puede ser que en una entrevista la persona tenga miedo de que la información que nos brinde salga a la luz o que le vaya a afectar de alguna forma, si no se le ha aclarado que es de forma anónima o que no aparecerá su nombre en las palabras que expresen dentro de la entrevista, y puede ser que mienta o que no dé información del todo válida, ¿no? Entonces, la triangulación sirve para constatar la información provista de encuestas, por ejemplo, que es una forma cuantitativa, con la provista a través de la observación o directamente a través de las entrevistas. Cabe señalar que cuando hacemos observaciones está bastante, digamos, expuesto a sesgo, porque depende de lo que el observador observe, valga la redundancia, porque puede ser que dos personas observen la misma imagen y apunten cosas diferentes. ¿Por qué? Porque dependen de las concepciones la que estamos observando. Puede ser que alguien vea un punto positivo y el otro lo vea de una forma negativa. A veces pasa, ¿no? Que vemos la misma imagen y no decidimos, por ejemplo, quizás poniendo un ejemplo un tanto burdo, no sé, a los que les gusta el fútbol, quizás en un partido hace algunos años entre Juventus y Real Madrid hubo un penalti en el último minuto que eliminaba a la Juventus.
Muchos decían penalti claro y otros decían que no, que se había tirado, que no era contacto suficiente para el derribo, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que viendo la misma imagen no nos ponemos de acuerdo, es decir, lo que estamos observando no nos ponemos de acuerdo si eso no es penalti. Entonces, eso puede ocurrir con cualquier temática. Puede ser de que el observador, si es un único observador, haga anotaciones con base a lo que él considera que está dentro de la observación, y puede ser que otro observador anote cosas diferentes. Entonces la triangulación sirve directamente para constatar las informaciones provenientes tanto de las encuestas como de las otras técnicas, ¿no? Que pueden ser entrevistas o observaciones. Nos dice que su ventaja reside en que sirve para relativizar la distorsión que el método imprime en el objeto de estudio. Y en este sentido se vincula directamente con la confianza y la validez de los datos en su estudio. Recordemos que la confianza era aquella que poníamos en práctica o a prueba directamente cuando el instrumento de recolección de datos podía dar resultados que pudiesen ser repetibles. Por ejemplo, les decía yo, si tenemos, por ejemplo, dos grupos de estudiantes y le pasamos el mismo test a ambos grupos, los resultados tendrían que ser, digamos, semejantes, ¿no? No pudiese, si están bajo el mismo contexto y bajo el, el, el mismo tiempo, no pudiesen dar resultados totalmente diferentes, no tendrían que tener alguna similitud. Y la validez radicaba directamente en que un instrumento midiese la variable que se pretendía medir. Yo les decía, por ejemplo, si se va a medir la variable, por ejemplo, de deserción escolar, no vamos a preguntar dentro del instrumento cosas que no tengan directamente que ver con esa variable o con las variables que estamos investigando. Entonces, la triangulación sirve directamente para eso, ¿no? Para garantizar confiabilidad y validez en la información que estamos recabando. Y luego tenemos lo que son los tipos de triangulación, y al lado izquierdo tenemos una especie de esquema, ¿no? Podemos ver en el centro que dice uso educativo del podcast, y tenemos arriba lo que es una entrevista en profundidad, tenemos una encuesta y tenemos un grupo de discusión. Y es esos tres elementos bajo los cuales en este ejemplo o en este esquema se está, digamos, triangulando lo que es el uso del podcast. Nos dice también que si bien la triangulación se concibe generalmente como un multimétodo, porque como multimétodo, porque estamos utilizando, por ejemplo, técnicas de recolección cuantitativa con técnicas cualitativas, ¿no? Entonces, por esta razón, se percibe directamente como un multimétodo. También Denzin dice, ha reservado para esta la denominación de triangulación metodológica y ha señalado otras formas de triangulación, por ejemplo, en el espacio, en el tiempo, en los niveles de combinación de la triangulación, de teorías y de investigadores. Veamos un poco más sobre estos tipos de triangulación. Por ejemplo, triangulación en el tiempo. Nos dice que trata de tomar en consideración los factores de cambio y procesos mediante la utilización de diseños longitudinales y transversales. Cuando hablamos de diseños longitudinales es que vamos recabando información en distintos momentos. Por ejemplo, si usted su investigación, digamos, por poner un ejemplo, la desarrolla de febrero a julio, por ejemplo, y usted desarrolla o recoge los datos, por ejemplo, en marzo, recoge otros datos en mayo, otros datos en junio, otros datos en julio. Entonces usted está utilizando lo que es un diseño longitudinal, es decir, recabar información en distintos periodos de tiempo, ¿no? Cuando hablamos de transversales es cuando lo hacemos todo de una vez, es decir, es una sola, en un solo momento específico que se recaba la información, ¿no? También tenemos lo que es la triangulación en el espacio, ¿no? Trata de superar las restricciones de estudios realizados en el mismo país y dentro de la misma cultura, haciendo uso de técnicas cruzadas. También lo que es la triangulación según los niveles de combinación de triangulación.
se vale de más de un nivel de análisis de los 3 niveles principales usados en las ciencias sociales. Por ejemplo, el nivel individual, el nivel interactivo, que sería ya en grupos, y el nivel de colectividades, institucional, que puede ser por cultura, que puede ser social, etcétera. Y también el literal D nos habla de la triangulación de teorías. Pone en confrontación varias teorías en relación con el objeto de estudio, a fin de ponerlas a prueba en forma alternativa o competitiva para manejar un solo punto de vista, contrastando hipótesis rivales. Es decir, ponemos en confrontación dos teorías, por poner un ejemplo. Por ejemplo, si eh, ponemos en discusión un tema, por ejemplo, si el aborto médico se debe legalizar o no. Entonces, puede ser que alguna teoría hable que si, creo que yo de medicina no conozco mucho, pero escuché a un amigo que estudiaba medicina decir de que acá en El Salvador se tenía que legalizar el aborto, al menos en el apartado médico, porque creo que encefalia, creo que se llama una enfermedad que los niños nacen con problemas como que el cerebro no funciona bien y que al final mueren a corta edad. Entonces decía él de que esa clase de aborto sí tendría que ser legal, porque es un daño que se le hace a la madre, porque a veces tiene al niño, decía, meses, ni siquiera llegaba a un año, entonces él tenía su contraposición. Entonces puede ser que médicamente hay alguna teoría que respalde la argumentación de él, y puede ser que haya otra teoría que contradiga esa teoría. Entonces tenemos dos hipótesis y lo que hacemos es confrontarlas, ¿no? Y el hecho de ponerlas en contraposición, si hacemos esto dentro de nuestro estudio, estamos utilizando lo que es la triangulación de teoría, ¿no? No sé si alguien escribió en el chat. Acá nos dice Abel que es hidrocefalia. Sí, algo así recordaba. Él me mencionaba eso, de que es bastante complicado para una madre ver a su niño, ¿no? Ese poco tiempo, ¿no? O tenerlo ese poco tiempo del nacimiento. Él me mencionaba que incluso algunos cuando nacen y mueren en el instante. Entonces, son teorías a veces que la ciencia las aborda y no, o sea, tal vez nosotros no las conocemos o no las queremos poner a prueba, ¿no? Entonces, cada quien a veces tiene diferentes puntos de vista con relación a esta clase de métodos, ¿no? Entonces, por eso les ponía ese ejemplo, porque creo que es un tema en discusión que a veces cuesta abordar, ¿no? El hecho de si hacer legal o no el embarazo, si hacerlo, perdón, el aborto, y en qué casos si se llegase a dar que se apruebe una ley pro aborto, en qué casos sí sería legal, ¿no? A veces son cuestiones bastante complicadas o son de esos temas que no se puede hablar, ¿no? De esos temas tabú. También nos habla de casos en que que es apropiada la triangulación en la investigación directamente en los entornos educativos. Nos habla de las técnicas de triangulación son apropiadas cuando, primero, buscamos que nuestros estudios puedan servir para arrojar resultados que pongan de manifiesto ciertas regularidades. Dos, tratamos con fenómenos complejos como el caso de las investigaciones en educación. Tres, somos conscientes de que un solo método puede producir una imagen sesgada de los fenómenos. Como les mencionaba, puede ser de que, por ejemplo, si hablamos de rendimiento académico, una forma cuantitativa de medir el rendimiento académico puede ser la nota, ¿no? Pero no sabemos qué hay detrás de esa nota. No sabemos si el estudiante trabaja, no sabemos si el estudiante tiene algún problema en casa, si hay algo que le esté afectando, ¿no? Nosotros podemos decir que tiene bajo rendimiento académico, pero no sabemos el por qué. Entonces, a veces realizar una entrevista acompañado de verificación de las notas, acompañado de indagar más el por qué el estudiante sale mal, ¿no?
es una mejor medición de algún fenómeno directamente en educación, ¿no? Entonces, para eso sirve directamente la triangulación. También nos dice que en el estudio de casos que se propone la profundización en estudios intensivos antes que extensivos es particularmente adecuada. También nos dice que la investigación se propone evaluar métodos diferentes de enseñanza. Ese tema es bastante importante, ¿no? En el quehacer docente. A veces nos preguntamos si la incorporación de las TIC, por ejemplo, por poner un ejemplo que quizás lo hemos estado viendo bastante puntual o bastante recurrente, mejor dicho, últimamente, si las TIC proporcionan una mejoría en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podemos preguntarnos nosotros si efectivamente la incorporación de las TIC, propicia directamente una mejoría en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Puede ser que alguno de ustedes piense que sí, puede ser que otros pensemos que no, pero sería interesante ponerlo a prueba y realizar una investigación al respecto, ¿no? Y así hay muchos otros temas, no únicamente por mencionar uno, mencioné las TIC, puede que ustedes aborden, por ejemplo, lo que son los estilos de aprendizaje o las inteligencias múltiples de Howard Gardner, o que aborden otra información o otras teorías que han ido surgiendo y las pongan a prueba directamente en el quehacer educativo. La segunda era la observación participante. Nos dice que en general se emplea esta designación para referirse a un método que no es intrusivo, que involucra la interacción social entre el investigador y el sujeto investigado. Consiste en recoger datos de modo sistemático durante una larga estadía del observador en contacto con la vivencia con los sujetos en estudio. En estos casos, generalmente el diseño es flexible en el sentido de que probablemente no existan hipótesis formuladas en el trabajo. Puede ser que previamente dentro de su trabajo no se hayan formulado hipótesis y que se formulen luego de lo que es la observación participante. En ese tipo de estrategias no son convenientes los diseños rígidos, ya que el observador pasará largos periodos de tiempo observando antes de saber exactamente qué y cómo preguntar a sus informantes. Un ejemplo que pudiese poner o que pudiésemos observar, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver lo que es un documental de Cristian Poveda, que él creo que es un periodista español que vino y se metió directamente en las pandillas o en las maras para grabar desde dentro, ¿no? Y dar significado a la forma en que ellos actúan, ¿no? O el por qué hacen las cosas, qué hacen, cómo lo hacen. Eh, Al final él creo que ofrendó su vida porque creo que lo terminaron matando por haber grabado esas imágenes, ¿no? Pero es un ejemplo de observación participante, es decir, él estuvo dentro del fenómeno, observando, tomando nota, recogiendo información de forma sistemática, creando lo que es el documental y informándose. Quizás el problema acá es que él corrió el riesgo, ¿no? Directamente, quizás sabía el riesgo que corría, pero decidió correr el riesgo, ¿no? Obviamente nosotros no es que yo los esté invitando a que hagan esa clase de observaciones, ¿no? Sino que es un ejemplo puntual directamente de cómo no se lleva a cabo lo que es la observación participante. También nos dice que según Taylor y Bogdan, todo investigador suele tener en mente dos tipos de interrogantes generales cuando entra en el campo. Primero, las sustanciales. Son aquellas relacionadas con el tipo de institución o casos específicos que se están estudiando, o sea, con las características particulares del escenario. En nuestro caso, podemos remitirnos al sistema escolar en alguno de sus niveles. Por ejemplo, si ustedes estuvieran abordando, por ejemplo, lo que les mencionaba, o si en un futuro, tal vez en su tesis, ustedes desean abordar lo que es las TIC, y si mejoran o no el rendimiento académico de los estudiantes en cierta asignatura, por ejemplo, eh, preguntas sustanciales pudiesen ser en el centro escolar, preguntar al encuestado o al entrevistado si en el centro escolar tienen, por ejemplo, computadoras, si tienen proyectores, si tienen luz eléctrica, si tienen pantallas, si tienen televisores, es decir, si cuentan con esas tecnologías. Esas serían preguntas sustanciales directamente que caracterizarían
el lugar a donde se está desarrollando la investigación. Y la otra serían preguntas de tipo teóricas, que en ese caso son interrogantes que se vinculan directamente con el problema y con las categorías propias del estudio. En ese caso pueden ser preguntas como si los estudiantes presentan un mejor desempeño cuando hacen sus actividades con el uso de las tecnologías, o información o preguntas que generen información que tengan directamente que ver ya con el tema en particular. Entonces, estas clases de preguntas son las que se abordarían directamente en el instrumento elaborado. Suele denominarse escenario de manera general al conjunto de fenómenos con los cuales habremos de interactuar durante todo el tiempo que dure la observación participante. Quizás otro ejemplo que pudiese comentarles, que por experiencia yo lo viví o lo vi, mejor dicho, es con eso que les mencionaba del proyecto de SMATE, que es una metodología, como les mencioné, de Singapur, que el gobierno o nuestro país está optando por implementar en lo que son la enseñanza de las matemáticas. Recuerdo yo que en sus primeros 2 años, no sé si estoy mal, pero creo que el primer año en el que se empezó a trabajar con el proyecto SMATE fue en el 2017. Si alguno sabe el año exacto, pues corríjame, con gusto lo puedo leer acá en los comentarios. Si no estoy equivocado, fue en el 2017 y comenzaron ellos a darle seguimiento a una serie de escuelas pilotos. Y ellos llevaban a cabo lo que es la observación participante, solo que a mi criterio no lo hacían bien. ¿Por qué? Porque los observadores a veces eran demasiado invasivos. Por ejemplo, yo recuerdo que en un tercer grado que ellos estaban observando, el observador llegaba y se paraba a la par del niño y se le quedaba viendo todo lo que hacía. Anotaba cómo agarraba el lápiz, anotaba todo lo que el niño hacía, lo anotaba en una hojita que andaba ahí. Pero ¿qué pasó? Que el niño notó que lo estaba observando y se sintió intimidado. Entonces no quería trabajar porque estaban anotando todo lo que hacía. Entonces se sintió el niño un poco invadido, no en su privacidad. Y esa clase de observación no dio resultados buenos. ¿Por qué? Porque el estudiante, al sentirse observado, dejó de trabajar, prefirió dejar el lápiz y quedarse solo quieto, esperando que pasaran las 2 horas que duraba la observación. Y pues el que estaba observando no recabó información válida, ¿no? Porque él influyó directamente en lo que el estudiante estaba haciendo, ¿no? Diferente hubiese sido que observaran, por ejemplo, a través de cámaras, o que no lo observaran tan de cerca, que observaran con una distancia dada, ¿no? Tal que el niño no sintiera que lo estaban observando directamente. Les menciono esto porque yo le hice el comentario al observador directamente de por qué lo había hecho de esta forma, y porque a mí me llamó la atención, ¿no? Yo, conociendo cómo debe ser la observación, me llamó la atención porque yo no comprendí el hecho que lo hicieran así. Y él me decía de que ellos en una hojita andan ahí de que tienen que anotar cuánto tiempo el niño lee el problema, en cuánto tiempo el niño plantea una solución, si la solución tiene errores o no, cuánto tiempo el niño tarda en darse cuenta de sus errores y corregirlos. Y así habían una serie de pasos que él tenía que anotar. Entonces me decía él que de lejos no pudiese hacerlo, pero tampoco le decía yo de cerca, no lo logró porque al final el niño fue intimidado. Entonces ahí hay una serie de consideraciones que ustedes como investigadores van a tener en algún momento que plantearse, ¿no? Si utilizan, por ejemplo, la observación participante, tendrían que plantearse el cómo, el cuándo, y la lista, ¿no? De qué es la información que pretenden recabar. También dice que clasificaremos estos escenarios en, por ejemplo, escenarios públicos, cuando nos referimos con el término a espacios como, por ejemplo, parques, edificios gubernamentales, aeropuertos, terminales de bus, esquinas de ciudades, salas de acceso público, escuelas, etcétera. Por ejemplo, si su investigación va orientada a una escuela, directamente, pues el escenario que usted abordaría sería una escuela pública, ¿no? Porque puede ser de que se elija un colegio privado, pero ahí se necesitan permisos
más rigurosos para acceder, ¿no? También tenemos los escenarios semipúblicos. Este tipo de escenarios es menos común que en el campo educativo. En otras ciencias sociales, dada la especificidad del objeto del conocimiento de cada disciplina social. Y tenemos, por ejemplo, los escenarios privados. Por ejemplo, tenemos lo que son las casas particulares, por ejemplo, su casa, mi casa, etcétera, ¿no? Cuya tipicidad supone un modo de vida que aspiramos a comprender, ¿no? En ese caso, creo que una de las investigaciones que un grupo de ustedes está realizando, creo que tiene que ver directamente con el apoyo que los padres le están dando a sus hijos con las clases semipresenciales. No, no sé si estoy mal, recuerdo que un tema iba por esa vía. En su caso, sería directamente en escenarios, no sé, quizás privados, ya que involucra directamente al el entorno donde desarrolla el estudiante, que sería directamente su hogar, ¿no? A menos que lo vayan y lo recaben la información directamente en el centro escolar, entonces sería de forma pública, ¿no? La tercera es la observación no participante. En este, el investigador que ingresa al campo es similar a un extranjero al que le lleva el tiempo comprender los códigos, las interacciones, los significados que los sujetos de ese escenario emplean en sus relaciones cotidianas. Por ello, las observaciones participantes consisten generalmente en estancias prolongadas y el objetivo del estudio es llegar a sentir y vivenciar y experimentar la realidad tal y como la viven los sujetos día a día, que es lo que el investigador requiere comprender e interpretar. La fuente principal es la observación participante. Acá quizás comentarles, ¿no?, que yo tengo una prima que actualmente, bueno, ella es nacida en Estados Unidos. Y yo recuerdo que ella vino a El Salvador y decía que ella lo que quería era saber qué se sentía cuando había un temblor. Y a ella le habían dicho que en El Salvador temblaba mucho. Entonces vino, no sé si fueron 6 meses a quedarse acá, solo para esperar que temblara y sentir, ¿no?, qué pasaba, ¿no?, en los temblores. Entonces ella burdamente realizó lo que es una observación no participante, no se integró directamente en lo que es el fenómeno y mediante esto pudo realizar lo que son las vivencias de que es un temblor, ¿no? También nos dice que existe una técnica similar en muchos aspectos, que es la observación distante o observación externa, que es uno de los métodos etnográficos más empleados en las investigaciones educativas en nuestro medio. Lo dicho en relación con los aspectos relativos al trabajo de campo, las técnicas de negociación para el ingreso, las implicaciones personales, éticas y emocionales, las tácticas para obtener información confiable, la forma de realizar registros, vale también en relación con la observación a distancia ¿no? Por ejemplo, yo les decía que en la observación participante, en el ejemplo que les ponía del proyecto ESMATE, llegó la persona y pues causó molestia, en ese caso al estudiante. Eh, Ahí tiene una información sesgada porque él influyó directamente en el desarrollo de la situación o del fenómeno como tal. En la observación a distancia o la información no participante, tienen que contemplarse todos esos puntos de vista. Como les mencionaba yo en ese ejemplo, el observador me mencionaba a mí que no lo podía hacer de lejos, pero él tendría que haber eh, pensado o evaluado las circunstancias para ver de qué forma pudiese él llevar a cabo la observación sin que el estudiante sintiera que lo estaban observando, ¿no? Nos dice también que esta técnica es más intrusiva, dado que el investigador toma notas como un observador extraño, del cual todos conocen que se está en el escenario directamente para observar. Para ello se ubica en un lugar en el cual procura no producir mayores molestias para pasar inadvertido y conocedor de los límites de esta pretensión, ¿no? Es decir, hay que tener bastante cuidado en que no se note que el observador está ahí, aunque todo el mundo sepa que ha llegado a observar,
¿Por qué? Porque a veces nos comportamos diferente. A veces como seres humanos actuamos de forma diferente dependiendo con quién nos rodea. Yo recuerdo un amigo bastante cercano que tengo que él es docente, ¿no? Y él cuando está en sus clases o cuando, mejor dicho, cuando está en su entorno laboral, se comporta muy diferente a como es normalmente con lo que lo conocemos, digamos, de una forma más relajada, ¿no? La perspectiva que las personas tienen de él es totalmente diferente a cómo él es en realidad. ¿Por qué? Porque él dice que él se condiciona directamente para lo que está haciendo, ¿no? O para el papel que está desempeñando. Entonces lo mismo pasa con las personas en cualquier entorno, ¿no? Lo mismo que él hace, yo sé que muchos de ustedes no se comporta de la misma forma con su grupo de amigos, por ejemplo, con su novia o esposa, con su mamá, con su papá, o sea, nos comportamos diferente dependiendo de dónde estemos y quién nos esté observando. Entonces hay que tener bastante cuidado al realizar una observación no participante, de que no llamar mucho la atención o que no se note que estamos realizando una observación, aunque se sepa que en realidad a eso hemos llegado, ¿no? Entonces es bastante importante que se consideren esos puntos, ¿no? También nos dice que la presencia del observador no participante produce un impacto mayor que la del observador participante respecto a los comportamientos de las personas observadas. Por ejemplo, en lo que yo les planteaba del documental de Cristian Poveda, eh, todo lo que él grabó es en realidad la cruda verdad de lo que ocurre dentro de estos grupos en nuestro país, ¿no? O por lo menos que ocurría en esa época. Puede ser que ya haya cambiado la forma de operar de ellos, ¿no? Eh, no se hubiesen comportado de la misma forma si hubieran sabido que él estaba grabando, por ejemplo, o que él era un infiltrado. Podían ellos comportarse y de hecho se comportaron como lo hacen normalmente, de forma natural, entre comillas, porque lo veían a él como uno más del grupo. Entonces esa es la diferencia directamente entre la observación participante y la observación no participante. Dice acá que, por cierto, también dos investigadores del mismo lugar observarán o llevarán registros diferentes, pues la observación está siempre atravesada eh, por estados subjetivos del que observa, que es lo que le mencionaba. Dos personas pueden observar la misma imagen y observar cosas totalmente diferentes. Los instrumentos a través de los cuales obtenemos los datos producen una alteración mayor o menor en la información, hecho que el investigador intenta reducir y controlar al máximo. Una de las formas en que podemos controlar esto es realizando una triangulación, ¿no? Podemos desarrollar una observación y triangularlo, por ejemplo, con una encuesta o con una entrevista, para verificar que efectivamente la información, que se nos ha brindado es válida. De ahí tenemos lo que es la entrevista, ¿no? Que dice que constituye un intercambio comunicativo que ofrece la posibilidad de profundizar sobre las dimensiones de la investigación. Toda entrevista presupone la existencia de sujetos en interacción. Es decir, cuando usted realiza una entrevista, usted como entrevistado o entrevistador tiene una interacción con la otra persona, ya sea la que usted esté entrevistando o quien lo esté entrevistando a usted. Como técnica de recolección de datos, varía desde la interrogación estandarizada hasta la conversación libre. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, entrevistas estructuradas, nosotros ya tenemos todas las preguntas que vamos a abordar y tenemos esa secuencia de preguntas, es decir, tenemos la línea que vamos a seguir y ya tenemos esa estructura de la información que pretendemos recabar. Pero también puede ser un poco más flexible, puede ser como una conversación, es decir, puede ser que no se note como que es entrevistando a la persona, sino que como que es una plática entre iguales, ¿no? Así como cuando usted platica con su mamá, con su papá, con el vecino, con su esposa, etcétera, ¿no? También nos dice que podemos instrumentarlas en una forma estructurada y directa o bien realizarlas de una manera semidirigida y semiestructurada. Es necesario una guía o un plan en el cual se apunten las cuestiones a indagar que han orientado la conversación. Es decir, ya sea que sea una entrevista un tanto rígida o una entrevista un poco más flexible,
sí necesitamos tener una guía, ¿no? Es decir, puede ser una paginita con algunas preguntas centrales o algunos temas a abordar que pueden ser o que requieran ser tratados, ¿no? De forma específica. Entonces, eso puede ser ya sea que sea una entrevista estandarizada ya con las preguntas elaboradas, o puede ser que se dé como una conversación, ¿no? También nos dice que es una herramienta flexible, capaz de adaptarse a las diferentes condiciones, situaciones, personas, permitiendo aclarar preguntas, repreguntando, profundizando, ayudando a resolver las dificultades que puede encontrar la persona entrevistada. Esto quizás es importante que lo conozcamos o que lo intentamos bastante bien, porque es la ventaja más grande que posee la que es la entrevista. Por ejemplo, a veces nosotros desarrollamos entrevistas sobre un tema en particular y una vez la persona va respondiendo las preguntas, nosotros notamos algunos temas o algunas problemáticas que están dentro del tema que no nos hemos planteado, que no hemos tratado de abordar, ¿no? Porque tal vez por desconocimiento o porque no consideramos interesantes. Pero ya cuando vemos el significado que tiene para la persona y la información que nos está brindando, nosotros mediante repreguntar podemos indagar más sobre un tema o sobre otro, ¿no? Podemos profundizar directamente sobre un tema que nos interesa. Ejemplo de esto puede ser, no sé si les menciono o no, si a alguno le gusta el fútbol. Por ejemplo, en el día de ayer, ¿no? En la final de FAS Alianza, entrevistaban a uno de los jugadores de FAS y, y él dentro de la entrevista, el periodista le preguntó a quién le dedicaba directamente el título, ¿no? Entonces él habló de su papá que había fallecido hace 2 años y comenzó y el periodista notó que al jugador eso le tocaba, por decirlo así, ¿no? O lo sensibilizaba, ¿no? Entonces, en vez de preguntar por el partido, preguntar por tal vez algunas cuestiones que él tenía en mente como entrevistador abordar, siguió y preguntando sobre el papá. Y eso lo hizo porque tal vez él consideró que era un tema más interesante dentro del propio contexto que se estaba vislumbrando directamente en lo que era el jugador y cómo le había afectado el gane del equipo, ¿no? Entonces, eh, pongo este ejemplo porque a veces hay temas que ustedes como entrevistadores no van a conocer o parte de la problemática que ustedes no van a conocer que puede hacer que surjan a medida la persona les esté brindando información y va a ser su deber como investigador decidir si usted quiere profundizar más en un tema que en otro, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja que tiene directamente la entrevista, que es la flexibilidad, ¿no? De poder hacer esto, ¿no? También nos habla de lo que es la entrevista en profundidad. Nos dice que por entrevista cualitativa en profundidad entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y los informantes. Encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresadas en sus propias palabras, ¿no? Es decir, aquí sería como realizar varias entrevistas a las mismas personas, ¿no? Para ir profundizando sobre esas problemáticas. Puede ser de que, como les menciono, les mencionen alguna cuestión que ustedes no han considerado y en una futura entrevista ya ustedes ya van a haber considerado y van a haber podido formular más interrogantes que busquen recabar información sobre esos temas en específico, ¿no? También nos dice que este tipo de entrevistas siguen las pautas de una conversación entre iguales y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. Es decir, es más como una plática entre dos personas que directamente una entrevista como tal. Se trata de desarrollar la capacidad de saber qué y cómo preguntar y del mismo modo que sucede con la observación participativa. A veces hay personas que cuando usted las esté entrevistando, dicen una cosa con sus palabras y con sus gestos dicen otra, ¿no? Entonces es responsabilidad del entrevistador generar la empatía necesaria
el respeto mutuo, la confianza para que la otra persona pueda darle información verídica, ¿no? Es decir, le proporciona información confiable directamente. Dado que generalmente no sabemos cuántas entrevistas se necesitan, se calculan un promedio de unas 25 sesiones. Cuando se trata de historias de vida, unas 50 o 100 horas de grabación. La principal diferencia entre una entrevista en profundidad y la observación participante reside en los escenarios y en las situaciones en los cuales se desarrolla la investigación. Mientras la observación participante se desarrolla en escenarios naturales, es decir, donde se da o se desarrolla el fenómeno o la problemática, la entrevista en profundidad se puede realizar en escenarios separados directamente del, del fenómeno natural, ¿no? Porque puede ser que la entrevista la desarrolle en su casa y sea una entrevista sobre sus condiciones de trabajo. Es decir, no lo está entrevistando en su trabajo, sino que en su casa, ¿no? O lo puede hacer en una cafetería o en cualquier otro lugar, porque no tiene ninguna injerencia directamente en lo que es el lugar donde se desarrolle, ¿no? O el entorno donde se desarrolle la entrevista, mientras que en la observación participante sí es dentro del fenómeno, es decir, sí es dentro de la problemática o el fenómeno que se está abordando. También nos dice que Taylor y Bowen identifican 3 tipos de entrevista en profundidad. Primero, lo que son las historias de vidas, que se realizan una o a unas pocas personas. Entrevistas a informantes claves, que se dirigen a obtener información sobre conocimientos y actividades que no se pueden observar directamente. Quizás un ejemplo que pudiésemos poner de las historias de vida, no sé si ustedes han tenido la posibilidad ya sea de ver lo que es la serie de, por ejemplo, El patrón del mal de Pablo Escobar, narcotraficante colombiano, o ver en YouTube videos del ya fallecido John Jairo Velázquez, que es el que relata directamente cómo fue la vida de Pablo Escobar. Es decir, a él muchos youtubers llegaron y lo entrevistaron para indagar sobre cómo era la personalidad de este personaje. Entonces, cuando hablamos de historias de vida, a veces esas historias las recabamos a través de otras personas que conocieron directamente a la persona a la cual se le está investigando, ¿no? Cuando hablamos de entrevista a informantes clave, digamos, es una técnica bastante utilizada. Cuando hablábamos, creo yo, en una de las tutorías anteriores, no sé si de la asignatura anterior o en esta, yo les decía que a veces nosotros no utilizamos el tipo de muestreo adecuado. Por ejemplo, decía yo, ustedes pueden estar abordando una problemática de embarazo, pero si usted se va y realiza un muestreo en un parque y a todas las muchachas que pasan las entrevistas, no sería confiable y válida la muestra, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos si esas personas están embarazadas o no. Es decir, si ese fuera el tema, nosotros tendríamos que utilizar lo que son las entrevistas a informantes clave. ¿Y quiénes serían esos informantes clave? Pues serían, por ejemplo, si fuesen embarazo en adolescentes, sería entrevistar a adolescentes que ya se está comprobado que están embarazadas, ¿no? Entonces, si se fijan acá, buscamos la característica que estamos tratando de medir, ¿no? Que es el embarazo en adolescente. Y a eso le llamamos informantes clave. Es decir, si en su caso, su investigación, usted va a seleccionar algunas personas porque usted tiene la garantía de que esas personas le van a, o conocen o han vivido la problemática y le van a dar información clave, usted en su metodología debe escribir que el tipo de entrevista es a informantes clave o el muestreo es informantes clave, para dar a entender, ¿no?, que directamente se han regido por la información, ¿no?, que le van a proporcionar, que es una información verídica, ¿no?, y que es confiable y válida. Y por último tenemos lo que son las entrevistas para proporcionar una perspectiva amplia acerca de ciertos temas, escenarios, fenómenos y actores sociales. Se aplican a una cantidad relativamente grande de informantes, ¿no?
Y también tenemos lo que son los casos en los que es más pertinente la utilización de la entrevista en profundidad que la observación participante. En el caso de la entrevista en profundidad es conveniente en las siguientes situaciones. Primero, cuando los objetivos de la investigación y las dimensiones de análisis están bastante definidos ya, de manera que el diseño es menos flexible. Es decir, cuando usted ya tiene una claridad tanto teórica como metodológica de cómo va a abordar la problemática, usted puede elaborar una serie de preguntas que van a encaminar directamente la entrevista, directamente a recabar esa información, es decir, porque usted ya conoce la problemática o el fenómeno, ¿no? Si no es así, no se puede hacer lo que es una entrevista en profundidad porque no es flexible, ¿no? Número 2, cuando los escenarios o las personas no son accesibles. Es decir, puede ser que usted quiera recabar información, por ejemplo, sobre cómo invierten los recursos de la Asamblea Legislativa, pero tal vez a usted no le dejan ir y recabar esa información y desarrollar esa investigación, ¿no? Entonces no sería accesible directamente para usted. O volviendo al ejemplo de Cristian Poveda con el documental, puede ser que sea peligroso, ¿no? Y el ser peligroso no es accesible directamente para usted, ¿no? Aunque eso quien lo decide y lo limita siempre es el investigador, ¿no? Número 3, cuando existen limitaciones de tiempo. Puede ser de que usted quiera desarrollar, por ejemplo, una investigación de cómo el uso de la tecnología ha cambiado, por ejemplo, eh, la forma en que se comportan las personas, ¿no? La cultura, los valores, los deberes, etcétera, ¿no? Puede ser de que le interese ese tema, pero que para desarrollar ese tema usted necesite 10 años, ¿no? Observando un grupo de personas a las cuales se les esté proveyendo tecnología, ¿no? Entonces puede ser que esa limitación de tiempo la tiene y no la pueda desarrollar, es decir, no puede usted realizar esas investigaciones o esas entrevistas por el largo tiempo que le llevaría poderlo realizar. Número 4 dice cuando la muestra se compone de varios escenarios, puede ser instituciones, por ejemplo, y personas. Y por último, cuando se requiere comprender la interpretación de la experiencia humana subjetiva, como es el caso de las historias de vida, ¿no? Como le mencionaba, el caso de John Jairo Velázquez, es decir, él brindó mucha información de cómo era la personalidad de Pablo Escobar, pero eso es subjetivo, porque la personalidad de las personas varía dependiendo de nuestros criterios de persona. Por ejemplo, yo le puedo decir a alguien de carácter templado, no de carácter fuerte, y puede ser que lo que para mí sea alguien de carácter fuerte, para usted sea alguien de carácter flexible, ¿no? Porque tenemos diferentes formas de percibir la personalidad. Entonces, es subjetivo dependiendo de quién es, ¿no? El que está brindando la información y cómo percibió esos hechos esa persona. Y también tenemos las desventajas en la utilización de la entrevista profunda. Nos dice que la mayor parte de los datos que aporta la entrevista profunda consisten en enunciados verbales o discursos. En este sentido, nos podemos encontrar con falsificaciones y engaños, del mismo modo que en una conversación cotidiana, dichos en otros términos, es posible que exista discrepancia entre lo que dicen las personas en la entrevista y lo que realmente hacen. Por ejemplo, puede ser de que alguien le mienta, le dé información que tal vez no es cierta. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando la maestría que nos dejaron para realizar una investigación en educación también y nos ponían a entrevistar unos docentes, ¿no? Y nosotros les preguntábamos, por ejemplo, qué técnicas, cuántas técnicas utiliza, cuáles son esas técnicas. Y a veces la persona que estábamos entrevistando, el docente decía, yo utilizo 9 técnicas, por ejemplo, y cuando le preguntábamos cuáles son esas técnicas o cómo utiliza esas técnicas, no respondía, sino que a veces mencionaba una, por ejemplo, clases magistrales, o por ejemplo, interrogatorio socrático, y les mencionaba una, dos, y ya no. Entonces nosotros alucíamos ahí que era que nos estaba mintiendo cuando decía que utilizaba 9, porque si usted de verdad utiliza las 9, usted sabe cuáles son esas que utiliza, esas 9 que utiliza. Entonces, a veces pasa de que nosotros como investigadores no nos damos cuenta que nos están engañando,
cuando tenemos un desconocimiento del tema que se está abordando. Entonces, es una de las mayores desventajas que podemos ver. Tampoco dice que tampoco estamos en conocimiento del contexto de la vida cotidiana del entrevistado. En cuanto nos permita comprender mejor el sentido de su discurso, consideraremos también las diferentes competencias lingüísticas entre los entrevistados. También la inexperiencia del investigador podría alterar aún más la situación de la entrevista e inhibir a la persona. Es decir, puede ser de que si usted como entrevistador no le da la confianza, no le simpatiza, no hay feeling, no directamente con la persona que está entrevistando, puede ser de que no le dé información, puede ser de que responda de una forma cerrada a las preguntas que usted ha planteado, ¿no? Al final eso lo que va a perjudicar directamente es la información que usted esté recabando. Luego dice que finalmente existen temas delicados que son temas tabús o tabúes dentro de las sociedades, o quizás cuestiones que a un entrevistado en especial pudiese resultarle desagradable o angustioso abordar. Por ejemplo, pudiese ser el racismo, pudiese ser el aborto, como les mencionaba, pues pudiese ser temas políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces existen esos temas que cuesta o es muy difícil tocarlos con algunas personas. Nuevamente será necesario que lo recordemos a nuestros entrevistados que su participación está basada en el anonimato y en la confidencialidad. Es importante recalcar esto porque a veces de esta forma las personas se abren más a la posibilidad de brindarnos información, porque al saber que su nombre no va a verse reflejado directamente en lo que digan, dicen la verdad, ¿no? A veces están coaccionados directamente por las instituciones. Por ejemplo, a veces en un centro escolar puede ser de que estén coaccionados a no dar información negativa, por ejemplo, problemas que se den con estudiantes, problemas de disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestiones salariales. Entonces puede ser de que algún docente, dependiendo cuál sea el tema que esté investigando, no le pueda dar esa información por miedo, ¿no? A que esa información salga a la luz y que se identifique que él fue el que la dio, ¿no? Entonces, esa es la importancia de recalcarles que va a ser totalmente anónimo y confidencial, ¿no? Que todo lo que digan se va a ver reflejado en la investigación, pero no va a reflejar quién proporcionó directamente esa información. La quinta es la entrevista grupales y los grupos focales. En un grupo es un elemento específico del proceso de génesis, desarrollo y significación de las concepciones, las creencias y las representaciones sociales. Permite establecer un espacio de comunicación donde se puedan observar y analizar las interacciones. Informaciones, conocimientos, actitudes, memorias, representaciones y emociones se ponen en juego en este espacio. El grupo focal es una herramienta básicamente exploratoria y se constituye como una puesta en escena donde se construyen unas condiciones para la discusión grupal y se observan las interacciones e influencias de cada uno de los sujetos sobre este. Por ejemplo, imaginémonos, por ejemplo, lo que les mencionaba, que yo, por ejemplo, trato de abordar lo que es el aborto, ¿no? Si hacerlo legal o no. Y me interesa saber su postura. Entonces, yo puedo hacer un grupo con cada uno de ustedes, ponemos una mesa, cada uno sentado alrededor de la mesa, yo como entrevistador, ustedes serían mi grupo focal, mi papel sería únicamente de mediador sobre el tema que se va a abordar y entonces ustedes comenzarían a debatir entre ustedes si eso no es buena idea legalizar el aborto. Puede ser que algunos estén a favor, puede ser que otros estén en contra, y ahí se crean las posturas, y yo como observador tengo la posibilidad de ir anotándonos posturas que dicen, como lo dicen, entonces ustedes se van a sentir más confianza, van a sentir más confianza de externar sus opiniones entre ustedes, porque probablemente ustedes ya se conocen, probablemente ustedes han convivido más tiempo, han interactuado más, entonces hay una especie de
de proximidad, ¿no? Directamente entre ustedes, que puede ser que saquen información o a relucir información que yo no conozca, ¿no? Directamente como investigador. Entonces, para mí es importante que esa información salga a la luz a través de ustedes mismos, ¿no? Entonces, el papel directamente que juega el investigador es el de mediador, ¿no? Nos dice que constituye una vía interesante para explorar una problemática en particular, focal sobre que requerimos conocer y compartir diferentes posiciones de los actores, ¿no? De las diferentes personas. En ese caso serían ustedes, ¿no? En el ejemplo que les estoy proporcionando. También dice que el investigador es el moderador que intervendrá a fin de lograr que todos los que conforman el grupo puedan participar en función de los objetivos de la investigación. Es decir, puede ser que ustedes se salgan del tema y comiencen a hablar, ¿no? De otros temas que no tengan directamente que ver con investigación. Entonces, mi función como moderador es replantearles otra pregunta que encamine directamente otra vez a lo que interesa dentro de la investigación, ¿no? Entonces, ese es el papel que juega directamente el investigador, ¿no? A veces se emplean más de un grupo, realizándose un muestreo en función de los objetivos del estudio. Suele ser una técnica muy utilizada en la investigación de mercado, en la que el moderador trabaja con los grupos, uno de ellos ha probado determinado producto, el que está en estudio y el otro no. Por ejemplo, puede ser que yo les pregunte sobre si han consumido o no bebidas energéticas y puedo crear dos grupos focales, uno con los que sí han consumido bebidas energéticas y otros con los que no han consumido bebidas energéticas y ver qué puntos de vista favorables sobre el consumo de bebidas energéticas tienen los que no la han consumido y los que sí la han consumido. Entonces, si se fijan, ahí puede haber un contraste bastante interesante sobre la variable que es el consumo de bebidas energéticas, ¿no? Lo mismo puede pasar con cualquier otro tema. Ustedes pueden plantear el hecho de contrastar en dos grupos diferentes si hay o no presencia o ausencia de alguna de las variables que les interese a ustedes directamente como investigadores. Y la última es la investigación-acción. Nos dice que la investigación-acción surgió como respuesta al ya mencionado distanciamiento que suele existir entre la investigación básica y la investigación aplicada. Muchas veces la información que resulta de las investigaciones nunca llega a ponerse en práctica en los entornos educativos. Puede ser que ustedes conozcan de alguna teoría que, por ejemplo, en nuestro país nunca haya sido puesta en práctica. Los resultados de los estudios realizados por los investigadores académicos no pudieron, en la mayoría de las veces, ser utilizados por los profesores y docentes en general para mejorar las prácticas de la enseñanza. En aquellos casos en que el investigador es también docente, como ocurre en nuestro medio, suele estar inmerso mayormente en contextos universitarios y desconoce la especificidad del campo profesoral, es decir, del campo donde se desarrollan los profesores, ¿no? Sus problemas intrínsecos, sus tradiciones, su estructuración singular, en suma, su identidad como tal, es decir, la persona que normalmente realiza las investigaciones son personas universitarias. Pueden ser docentes de las universidades, pueden ser en su caso estudiantes de la universidad y tal vez ustedes, al no ser ustedes docentes como tal, ustedes no conocen todos esos problemas que están dentro del entorno social en nuestro país. Puede ser la pobreza, factores económicos, pueden ser factores delincuenciales, pueden ser deserción familiar, es decir, todos esos factores, al ustedes no ser docentes, puede ser que ustedes los desconozcan y que las investigaciones que ustedes realicen, por tanto, tengan ese sesgo, ¿no? Que es el sesgo de desconocimiento y por tal razón estas investigaciones nunca puedan llegar a ponerse a prueba, ¿no? O a utilizarse directamente en los entornos de educación. Hacia fines de la década de los 40 en Estados Unidos, Kurt Lewis denominó la investigación-acción al tipo de trabajo investigativo que responde a dos características fundamentales. La primera, los investigadores pertenecen a alguna comunidad específica que desea producir cambios respecto a alguna circunstancia. Y número dos, la investigación consiste aquí en una práctica reflexiva sin distinción entre aquellas prácticas sobre las que el grupo que investiga y la práctica investigativa en que
se sustenta él mismo. Puede ser de que el interés del investigador sea generar alguna teoría o probar alguna teoría o poner en práctica esa teoría para ver si mejora o no lo que es el rendimiento académico de los estudiantes. Nos dice también que la investigación-acción en América Latina, nos dice que el concepto de investigación-acción como forma de investigación participativa surgió a finales de los años 60 en Brasil, Colombia y Argentina, principalmente en el marco de la educación popular, entendiéndola como una herramienta política de las clases populares. Si bien la aplicación a diversos ámbitos, no solo en el ámbito educativo, en cuanto a la educación se enmarcó en la modalidad no formal, con poco o ningún éxito en la educación formal. Es decir, básicamente quienes la utilizaban eran directamente las personas que no estaban metidas directamente en lo que es la educación formal. En este enfoque, lo fuertemente novedoso es la incorporación de los nuevos actores sociales como constructores del conocimiento contextual social históricamente. Se requiere integrarlos al proceso de concientización y producción del saber para transformar las condiciones de la práctica social. Esta perspectiva estuvo ligada en especial a la alfabetización de los abuelos de los sectores rurales, intentando integrar la cultura popular del conocimiento científico. Y luego nos da lo que es la caracterización general de la investigación-acción directamente en la educación. Nos dice que según Carr, la investigación-acción es un proceso activo destinado fundamentalmente a, a mejorar las prácticas, es decir, a mejorar el quehacer docente, las prácticas docentes. Por ejemplo, antes se tenía la creencia de que los castigos fomentaban el aprendizaje, porque muchos docentes, por ejemplo, golpeaban a los estudiantes que no entendían, ¿no? O que hacían algo diferente a lo esperado, ¿no? O los ponían con piedras en la cabeza o a sostener libros, o había otra clase de castigos físicos, porque era la creencia, ¿no? Directamente de que promovía lo que era la conducta o mejoraba la conducta de los estudiantes. Nos dice que también es autorreflexiva, ya que compromete a los participantes en sus conocimientos prácticos, profundizando en su comprensión de los problemas específicos con los que trabaja día a día. Es un proceso de autoinvestigación que implica la profesionalidad del docente. Cuando hablamos de profesionalidad del docente se refiere a eso, ¿no? Por ejemplo, si usted considera que, por ejemplo, la utilización de los estilos de aprendizaje va a mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes y usted es docente, pues usted va a tener la libertad de poner en práctica esa teoría, de desarrollar una investigación con su grupo de estudiantes y al final va a ser usted quien determine si funcionó o no, si esa teoría fue aplicable o no directamente en el entorno en que usted se desarrolla. Si resulta que sí mejoró el rendimiento académico de su estudiante, usted se va a ir haciendo más profesional directamente porque va a conocer el por qué y cómo es que mejoró directamente el rendimiento académico de sus estudiantes. Por eso se habla de profesional. Se distingue de la investigación aplicada porque su objetivo central no es producir un conocimiento nuevo, ¿no? Un conocimiento científico básico, sino focalizadamente el mejoramiento de las prácticas, es decir, ir mejorando continuamente, es decir, ir incorporando aquellas teorías nuevas que se garantice que funcionan o que mejoran el rendimiento académico y ir desechando aquellas prácticas que no lo hacen, ¿no? Nos dice que según Cohen y Mannion caracterizan la investigación-acción como una investigación a pequeña escala en el funcionamiento del mundo real y un examen próximo a los efectos de tal intervención. En ese sentido, la situación es situacional, es participativa, es colaborativa y es autoevaluada. Y ahí finaliza lo que es el contenido 3.1. Por razón de tiempo, nos vamos a quedar acá. Voy a dejar el contenido 3.2, el 3.2.1, para que cada uno de ustedes lo lea y lo revisen, ya que va a ser evaluado en lo que es el segundo examen ordinario, segunda prueba ordinaria. Si
se diera el caso, pues lo pudiésemos abordar en lo que es la próxima tutoría de repaso. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran expresar, pues pueden hacerlo en este momento. Si no fuese el caso, pues lo dejaríamos hasta acá. No sé si quieren preguntar o comentar algo, pues tienen el espacio para que lo hagan. Por mi parte, agradecerle al licenciado por toda la preparación que hace de todos los temas. Realmente lo resume y quiera o no, a nosotros nos ayuda bastante eso, pues. Sí leemos, ¿verdad? Los PDF a veces un poco atrasados, pero los leemos. Pero nos motiva bastante que nos apoye con esas diapositivas que prepara. Y aparte de eso, tenía una pregunta respecto a la última entrega. Igual siempre Sí. nos vamos a basar en las primeras, siempre nos vamos a basar en lo primero, en la primera rúbrica que nos mandaron, no va a haber otra específica. Tengo entendido que sí va a haber otra, pero creo que básicamente juntar las dos rúbricas y Ah, realizar las observaciones, solventar las observaciones de los dos avances. vaya, muchas gracias, solo eso sería. De nada, Gracias, buenas noches a todos. nada. Buenas noches. De nada, feliz noche a todos.